La siguiente sección con el patrocinio de Don Mario, bienvenido. Lorenzo, muchísimas gracias por esta nueva reunión. Como siempre, aquí cada 8 días aprendiendo de vino con usted. Don Mario, ¿qué son vinos fortificados? Cuando nosotros hablamos de vinos especiales, hay algunos que son vinos fortificados. Vinos fortificados dulces, vinos fortificados aromatizados. Y fortificar apunta hacia un trabajo de producción en donde hay una adición de alcoholes vínicos. Recordemos que en la industria vitivinícola todo siempre es originado a partir de la vid. Entonces, esta adición de alcoholes se definen como fortificación o encabezado de un vino. Tienen como objetivo justamente subir el contenido alcohólico 2-3 grados más con respecto al vino base que se esté utilizando. ¿A dónde podríamos encontrar algunos ejemplos claros de esta fortificación de vinos? Cuando elaboramos un jerez, partimos de un vino blanco elaborado de cepa Palomino o de pronto de Pedro Jiménez y que se adiciona de una carga extra de alcohol, siempre proveniente de la destilación de vino, para llegar a los tenores tradicionales, típicos y normales de un jerez. Conclusión, la fortificación o encabezado de un vino es la adición de un proporcional determinado obviamente por el enólogo en función de su objetivo de un nivel alcohólico máximo, para que el vino base llegue hacia ese contenido de alcohol. Subir 2, 3, 4 grados el contenido alcohólico final. ¿Qué diferencias hay entre aromas y bouquet? Bueno, aromas y bouquet se relaciona también un poco con lo que nosotros siempre en el Grupo Éxito tratamos de difundir, que es la apreciación del vino como tal desde el punto de vista estrictamente subjetivo, como es las apreciaciones sensoriales. Hay aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios. Los aromas primarios son estos que vienen desde el viñedo, los aromas que genera o se generan en la vid, en la uva, en el racimo, a través de una serie de características en donde influyen las características del suelo, el clima, etc. Los aromas secundarios son los propios de la fermentación, los que se generan durante la fermentación. Y los aromas terciarios son los que se generan durante la guarda o la crianza, tanto el tiempo en que pase un vino en madera o no, porque hay algunos casos en donde el vino no necesariamente debe pasar por madera, y la evolución del vino en botella. ¿A dónde se genera la diferencia entre aromas y bouquet? El bouquet es la suma de las sensaciones de los 3 tipos de aromas anteriormente descritos. Cuando nosotros estamos frente a un vino de guarda, un vino que ha tenido la oportunidad de tener un crecimiento tanto en barrica como en botella, tendremos aromas terciarios, por lo tanto ahí podremos hablar de bouquet. Sin embargo, cuando hablamos de vinos muy jóvenes, como por ejemplo un blanco muy joven, un Sauvignon Blanc, un Riesling, un Pinot Grigio, vinos que no tienen sino una vida en plenitud de 2-3 años, no hay aromas terciarios. No existen los aromas terciarios porque no ha tenido guarda, ni ha tenido evolución ni en madera ni en botella. Entonces, en este caso, no podríamos estar hablando del bouquet de un vino blanco muy joven. Hablaríamos solo de aromas. Don Mario, me imagino que en esta sección de vinos en Almacenes Éxito deben hacer muchas preguntas. ¿Cuál es la más frecuente? Una de las más frecuentes, diría yo, tiene que ver con la conservación de una botella que queda a mitad después de descorchar. O sea, yo descorcho una botella y me queda un poco de vino en esa botella, y la inquietud de los clientes es saber cuánto tiempo va a conservarse en buenas condiciones o qué estrategias puede utilizar para que ese vino que quedó a mitad en una botella se conserve bien, saber si ese mitad de vino que quedó va o no tener algunos problemas con respecto a la salud de quien lo consuma. Entonces ahí yo diría que podríamos hacer claridad con respecto a este punto, y vamos a comenzar por decir que, bueno, que independientemente de que el vino tiene una curva de vida X en función de su identidad, una vez que la botella se descorcha, hay un ingreso de oxígeno o del aire propio del oxígeno a la botella, obviamente que en el aire también hay microorganismos, y comienza una evolución acelerada del deterioro de ese vino. Por lo tanto, nosotros pensamos que este vino tiene más o menos una vida útil de 2 o 3 días bajo algunas, diría yo que normas o estrategias de conservación, como por ejemplo la primera, conservar en nevera. Hay otras herramientas un poco más sofisticadas, diría yo, en donde podemos utilizar bombas de vacío
pero el que no lo tenga, simplemente con tapar la botella con el mismo corcho y guardar en la parte de abajo de la nevera, así sean blancos, tintos o rosados, vamos a lograr una conservación de más o menos unos 2, 3, de pronto hasta 4 días, dependiendo del tipo de vino. Hay una cosa que es importante, cuando yo vaya a consumir este vino, si es blanco, pues lo saco de la nevera y lo puedo utilizar directamente. Si es tinto, lo saco un momentico antes para que se atempere. Otras estrategias u otros puntos de vista que hay que tener en cuenta, o algunos puntos que hay que tener en cuenta, es que el vino, independientemente de que se conserve o no en estas condiciones, nunca va a ser tóxico para quien lo consuma. Por lo tanto, nosotros nunca nos vamos a intoxicar tomando vino. Puede que el vino esté en condiciones de deterioro, pero nunca nos va a pasar nada aunque lo bebamos. Lo que va a pasar es que cuando tomemos el primer sorbo, pues no lo vamos a encontrar en condiciones y no vamos a seguir tomando esa copa. Simplemente eso. Don Mario, hasta la próxima. Lorenzo, nuevamente agradecido y nos vemos tal vez la próxima semana. Muchas gracias por todo lo que nos ha Con todo explicado gusto. este día. Con todo el